la verdad que es una reforma de carácter esclavista que va en contra de los intereses de los sectores trabajadores y vulnerables de nuestro país. Así que dentro de ese contexto, la cultura también es uno de los espacios que el gobierno busca atacar, ¿no? O sea, acá hay una cosa que es interesante marcar, que es que el proyecto de reforma laboral no es solamente laboral, sino que también tiene algunos artículos que vía eliminación de impuestos elimina la fuente de financiamiento para el cine, el teatro, la música, los medios públicos, los medios comunitarios y los medios de frontera. Hay que decir que no hay debate, tampoco tienen vinculación demasiado directa con lo que se va a discutir en relación al tema del trabajo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la derogación de artículos de la ley de cine, que es una ley del año 94, que limita, y es un golpe, digamos, vamos a decirlo así, un golpe mortal al cine, ¿no? Porque se eliminan las políticas de fomento que durante años acompañaron al cine nacional, elimina los aportes de los privados sobre la compra de entradas de cine y básicamente libera como contrapartida a las empresas grandes y a las plataformas del pago de impuestos específicos. Así que, y junto con esto también se anula el título 5 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso impacta de forma directa también sobre el cine, sobre los medios comunitarios, sobre la Defensoría del Público, sobre la radio y la televisión pública. Y como si esto fuera poco, también se deroga el Estatuto del Periodista y el Estatuto de Empleados Administrativos de las empresas periodísticas. Así que realmente es una reforma que no solamente se lleva puesto el trabajo, sino que también ataca de lleno y de forma directa al sector de la comunicación y la cultura. Bien, importante esto que remarcabas, ¿no? Además de reforma laboral en sí, tiene algunos rasgos de reforma en el ámbito tributario, ¿no? Para ver un poco las ganas que tienen de avanzar contra prácticamente todos los sectores. Ahora, ¿podés contarnos más en profundidad a quiénes beneficiaría, a pedido de qué sectores está este recorte y por qué se puede hablar de un blanqueo de lo que ya está sucediendo de hecho? Bueno, los sectores que se benefician son los sectores concentrados, que el estatuto del periodista sea eliminado de un plumazo, es una demanda que los grupos concentrados de medios vienen teniendo a lo largo de los años, así que se benefician lo mismo de siempre, se beneficia la casta, no se benefician los trabajadores. Sino los sectores que ya tienen asegurado, digamos, y pelean en defensa de sus propios intereses, que son los sectores concentrados y los grupos de poder de este país. Así que la verdad que no podemos hablar que esto sea una reforma legislativa que de ningún modo es virtuosa, porque también te pueden correr por el lado de las plataformas, de Rappi, bueno, de las distintas aplicaciones que hoy concentran buena parte del trabajo precario en nuestro país. Bueno, en definitiva, no hay ninguna virtuosidad en el proyecto que el gobierno presentó para su debate en el Senado. Y además también hay que decir que está presentando en el Senado un proyecto que incluye cambios del orden tributario, que es lo que vos decías recién, y que no es la Cámara de Senadores la que debe arbitrar o donde debe iniciar, digamos, un proyecto de ley cuando implica cambios del orden de los impuestos, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, hay cuestiones que se vienen a blanquear que ya venían sucediendo. Por ejemplo, la no aplicación de la ley audiovisual en artículos vigentes, que son los que ahora se están derogando con este proyecto de ley, bueno, viene en los hechos sucediendo cotidianamente. O sea, no hay ningún financiamiento para los medios comunitarios. El financiamiento al cine se redujo a su mínima expresión porque una parte del financiamiento del cine era recaudado por el ENACOM a través de los impuestos a los servicios de comunicación audiovisual. Pero además estamos hablando de que las empresas periodísticas que hoy ocupan un espacio en el espectro radioeléctrico dejarían también de pagar impuestos, es decir, tendrían un bien que es patrimonio
un patrimonio público que es el espectro radioeléctrico, no teniendo que pagar absolutamente ningún impuesto. Entonces, nos encontramos frente a una situación en la cual los medios, o sea, la diversidad de la comunicación, la Defensoría del Público se encuentra completamente achicada y del mismo modo las distintas líneas de fomento para el cine nacional también se fueron achicando a la más mínima expresión. El presidente del INCA, el organismo, planteaba muy alegremente que había superávit. Claro, hay superávit porque no se está aplicando la normativa, que es la normativa que hoy se quiere derogar. Bien, Nati, yéndonos un poquito de lo netamente político y demás, desde el lado de cómo la cultura también conforma el sentido, la subjetividad de las poblaciones, ¿crees que este avance es por pura ambición, por la, sin eufemismo, la brutalidad de quienes están en el gobierno y la necesidad de embrutecer a la población? ¿O directamente no ven ellos cómo esto va a afectar a una cultura nacional con visión latinoamericana y cómo nos van a invadir, por decirle de alguna forma, esta estética aséptica Netflix? Que no está mal, pero bueno, el tema es que solamente vamos a ver historias o imaginarios que no tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestra región. ¿Cómo ves esto? ¿Ellos ni lo ven? ¿Es adrede? ¿Qué podemos decir sobre esto? No creo que una cultura soberana, independiente, nacional, latinoamericana esté en el orden del interés del sector de sátrapas que nos gobiernan. Digo, creo que está muy claro cuál es la mirada que el gobierno tiene respecto de la cultura, el ataque directo a la educación, a la salud, a la cultura, al concepto de justicia social, fue punto de partida de la campaña de la asunción de Javier Milei y la idea de una construcción alrededor de una batalla cultural, término que era una frase, digamos, que trabajábamos desde el campo popular, bueno, que tenemos que recuperar y esa batalla cultural, digamos, en manos del gobierno implica bueno, avanzar sobre todas las conquistas que hemos obtenido, que hemos trabajado y que son conquistas que no son concesiones graciosas, sino que fue la construcción colectiva de articulados que permitían justamente y garantizaban la soberanía audiovisual, que no es poca cosa y que además no es solamente una discusión que se da en nuestro país, sino que se da en muchos países del mundo y que en muchos países también, y sobre todo en los países europeos, está a la orden del día la discusión sobre el cuidado de la soberanía audiovisual, la cuota de pantalla, los impuestos de las plataformas que operan en esos países, etcétera. Entonces, no es que es un planteo que esté fuera de foco. En este sentido, creo que es una discusión que es muy importante para retomar, que el debate sobre qué significa la construcción de una cultura soberana es central y por eso creo que hoy el sector de la comunicación y de la cultura se encuentra en completa alarma. Bueno, también obviamente acompañando la movilización del 18 de diciembre, de este jueves, que estimamos que va a ser muy grande porque esta ley, que es una ley enorme, monstruosa, con 198 artículos, amenaza a todos los sectores de la sociedad. Y en este sentido es necesario también dar una respuesta desde todos esos sectores, también intentando las distintas estrategias para que esta ley para que este proyecto no se convierta en ley. Bien, entonces cabe a esperar desde el sector resistir de la forma que se pueda. ¿Qué podemos esperar al respecto? Bueno, en principio estuvo habiendo a lo largo de ayer y a lo largo de hoy toda una serie de reuniones para empezar a discutir y llevar adelante un plan de acción. El tema es que los tiempos tan rápidos con los cuales este gobierno ha puesto sobre la mesa este proyecto de ley obligan a tener el músculo completamente activado para responder con mucha rapidez. Ya habiendo presentado el proyecto de ley, hay 7 días hábiles para que se trate en comisión, es decir, que se tendría que estar tratando el viernes y el 26 se estaría tratando en senadores si efectivamente no se logra frenar el tratamiento. Así que creo que ahí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con trabajar para que no haya quórum y que esta ley no sea tratada en el Senado.
digamos, tratando de, obviamente, ganar todo el tiempo posible, o sea que ahí va a ser muy importante dar a conocer todas las necesidades y demandas del sector, explicar, hacer una vez más docencia con quienes son representantes en el Congreso Nacional y en este caso en el Senado, sobre cuáles son, digamos, lo que significa este ataque, que es un ataque de muerte, digamos, que un montón de gente se va a quedar sin trabajo, que no vamos a poder hacer más películas, que no vamos a poder sostener nuestros medios de comunicación, llegando entonces a muy pocos medios y al haber pocos medios, muy poca diversidad, muy poca pluralidad de miradas, no va a haber más bibliotecas populares, no va a haber más instituto de la música, es decir, estamos hablando de ese escenario, ¿no? Un escenario donde los medios públicos van a estar reducidos a la mínima expresión, donde los medios de pueblos originarios y de fronteras no van a tener financiamiento. Es decir, vamos a un escenario que ataca la libertad de expresión, que censura y que ataca a la cultura. Vamos a quedar a merced de la ley de la oferta y la demanda en una cancha además completamente despareja. Entonces, también es muy difícil plantearlo en los términos en que lo hace el gobierno, ¿no? Con la idea, digamos, de una supuesta libertad para la competencia. Claro, es muy fácil decir eso cuando estás arriba, pero la cuestión es que en una cancha despareja no todos los jugadores tienen las mismas posibilidades. Así que la discusión que hay que dar es enorme y es fundamental acompañarla con la movilización callejera. Yo creo que eso ya lo hicimos, digo, lo hicimos con el DNU 70, lo hicimos con la ley bases. Así que creo que es en ese trabajo, ¿no? Entre el diálogo y construcción de acuerdos con senadores y diputados y fundamentalmente la movilización y la calle que vamos a lograr parar esta ley que la verdad trae, no sé, el siglo XVIII a nuestro presente. Ese es el grado de avance, ¿no? Bien, Nati, a modo de cierre, un poco te adelantaste, teníamos la última pregunta, pero un poco te adelantaste en lo último que decías, esta necesidad, ¿no? De, a veces dentro del campo popular hay una trampa de que como la cosa está, la vara está en baja, estamos hablando de despidos, de gente que no llega a fin de mes, de gente que no puede garantizarse las tres comidas, estamos hablando de eso, hablar de cultura suena como algo en el aire o algo, ¿no? Que no tiene mucho que ver, pero vemos que hay trabajo, que tiene materialidad la soberanía cultural, cómo se puede hacer para volver a poner en discusión la comunicación también desde el campo popular, ¿no? Como para Mira, despedirnos. me parece que hay un punto central en esto que vos estás diciendo, la comunicación, la cultura, son trabajo, son producción, son identidad y en ese sentido esta ley no va a mejorar las condiciones de vida de nadie, todo lo contrario, si hoy muchísimas familias argentinas están debajo de la línea de pobreza y no pueden ni siquiera llegar a poder alimentarse correctamente, por problemas, digamos, de exclusión y de desigualdad muy profunda, con esta ley van a ser muchos más, vamos a ser muchos más. Entonces creo que esa es la medida, ¿no? Esta es una ley que beneficia a los sectores concentrados del capital, no beneficia al pueblo, no beneficia a los trabajadores, no beneficia a los argentinos de a pie. No beneficia a nadie más que las grandes empresas concentradas que se van a ver beneficiadas con regímenes de contratos flexibles, vacaciones flexibles, donde van a dejar de pagar impuestos, donde van a poder despedir a la gente sin tener que cumplir con ninguna normativa, donde van a tener un fondo para despidos que lo van a gestionar ellos, vayas a saber con qué lógica. Entonces, ese es el escenario que tenemos por delante. Con lo cual, me parece que plantear que discutir los temas culturales son, digamos, serían como más etéreos, bueno, claramente es un error.